Desmontando 7 doctrinas falsas que no te han contado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el viaje espiritual de cada creyente, nuestras doctrinas se alzan como los cimientos que sostienen nuestra fe. Pero, ¿qué sucede cuando esas doctrinas, pilares de nuestra creencia, se ven amenazadas o tergiversadas? En este video, nos sumergiremos en un análisis meticuloso de las 7 doctrinas más peligrosas que acechan en nuestro ámbito espiritual hoy en día. La doctrina se refiere más específicamente a la enseñanza cristiana sobre Dios, el Evangelio y el sistema global de la verdad cristiana. El fundamento, fuente y autoridad para el desarrollo de la doctrina es la Biblia, que establece la estructura, el contenido y la autoridad para dicho desarrollo. La Iglesia debe prestar atención constante a la doctrina, porque las enseñanzas aberrantes y las herejías son una amenaza permanente para la integridad bíblica del pueblo de Dios. Ojo con eso. Como los cristianos de la antigua Berie, la Iglesia debe examinar continuamente sus creencias por medio de la Escritura. Las herejías se deben confrontar y corregir con la autoridad de la Biblia. Los falsos maestros deben ser puestos a la luz y apartados de la comunión. La Iglesia no puede permanecer indiferente a las enseñanzas falsas, sino que debe proteger la pureza de la fe cristiana verdadera. En su misión a la Biblia como palabra de Dios, a lo largo de todas las épocas, la sana doctrina ha sido objeto de intensos ataques. Sin embargo, hemos observado la introducción de doctrinas falsas y demoníacas en las iglesias cristianas frecuentemente sin que éstas lo perciban. Ideas humanistas, sectarias y de naturaleza diabólica han infiltrado el pensamiento teológico. Es fundamental prestar una atención rigurosa a las doctrinas actuales. Estimado oyente, nuestra doctrina debe fundamentarse en la enseñanza sana del Evangelio. No debemos aceptar acríticamente todo lo que se proclama en la actualidad. Es común que cualquiera que lea la Biblia o declare su fe en Dios sea aceptado como hermano, sin un análisis exhaustivo de sus errores doctrinales. ¿Cómo así? Dicho esto, exploraremos las 7 doctrinas que han sido identificadas como controversiales o peligrosas. Vamos a ver las 7 doctrinas, señor. Vamos a ver las que son controversiales. La doctrina de la feminidad del Espíritu Santo. ¿Cómo? Esta doctrina, que sostiene que el Espíritu Santo es de naturaleza femenina, es una creencia particular que desafía la concepción tradicional de la divinidad. Esta doctrina postula que el Espíritu Santo, una de las personas de la Santísima Trinidad en el cristianismo, es femenino en su naturaleza y manifestación. Dice que el Espíritu Santo es hembra, dice que Dios Madre, En el contexto de esta doctrina, se argumenta que el Espíritu Santo puede ser entendido como una figura materna que nutre, da vida y conforta a los creyentes, en contraposición a una imagen puramente masculina de la divinidad. Se destacan diversas interpretaciones de pasajes bíblicos y símbolos que se utilizan para respaldar esta creencia, incluyendo metáforas que sugieren una relación maternal, como la del Espíritu Santo como una paloma, un símbolo de cuidado. Los defensores de la doctrina que afirma que el Espíritu Santo es de naturaleza femenina ofrecen varios argumentos para respaldar esta creencia. Primero, argumentan que hay pasajes en la Biblia que sugieren la presencia de características femeninas en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sostienen que, en hebreo, la palabra espíritu, ruach, es gramaticalmente femenina. Por lo tanto, argumentan que esta referencia inicial al Espíritu Santo como femenino sugiere una naturaleza femenina de esta entidad divina. Segundo, argumentan que la doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Si el Padre representa la figura masculina y el Hijo asume una forma humana masculina en Jesucristo, entonces sostienen que sería coherente que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, represente la dimensión femenina de la divinidad. Se respaldan en Isaías, capítulo 66, versículo 13, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Argumentan que esta imagen maternal refleja el amor y la ternura asociados con el Espíritu Santo en su aspecto femenino. Tercer argumento, argumentan que una comprensión exclusivamente masculina de la divinidad puede llevar a una visión sesgada y limitada de la espiritualidad, excluyendo la experiencia y la identificación de las personas con lo divino. Sostienen que reconocer la feminidad en el Espíritu Santo proporciona una representación más completa y equilibrada de la naturaleza de Dios.
Otro de los pasajes muy usados es Gálatas, capítulo 4, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí ven, en esta referencia, una alusión al Espíritu Santo como una figura materna que da vida espiritualmente. Estos son algunos de los pasajes bíblicos que los defensores de la doctrina de que el Espíritu Santo es de naturaleza femenina utilizan para respaldar su creencia. Ahora bien, ¿es correcta esta corriente doctrinal? No. Aquí te presentamos argumentos para refutar esta herejía. Primero, la doctrina tradicional de la Trinidad en el cristianismo sostiene que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Esta enseñanza no hace distinciones de género para el Espíritu Santo y ha sido ampliamente aceptada a lo largo de la historia de la Iglesia. Ninguno de los padres de la Iglesia respaldó esta posición, por lo tanto, la doctrina de la feminidad del Espíritu Santo es una corriente nueva y carece de respaldo histórico. Vaina rara. Segundo, la interpretación de pasajes bíblicos que sugieren la conexión femenina del Espíritu Santo es tergiversada. Si bien hay metáforas que utilizan imágenes femeninas para describir aspectos de la divinidad, no hay una base sólida para afirmar que el Espíritu Santo es inherentemente femenino en su naturaleza. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 4, versículo 26, donde dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, el Espíritu Santo no es mencionado en absoluto. No. Por eso, algunos defensores tienden a torcer el texto para ajustarlo a sus interpretaciones. Tuercen todo. En este versículo, Pablo contrasta la Jerusalén terrenal, que simbólicamente representa la ley que esclaviza, con la Jerusalén celestial. Esta última es la capital de todos los que son justificados por la fe, ya sean judíos o gentiles, siendo la madre espiritual de todos los creyentes. Tercero, coherencia teológica. Introducir la idea de que el Espíritu Santo es de naturaleza femenina plantea problemas teológicos y doctrinales en términos de coherencia con otras enseñanzas bíblicas y la comprensión de la Trinidad como una unidad indivisible. Cuarto, lenguaje bíblico. El lenguaje utilizado en la Biblia para describir al Espíritu Santo generalmente es neutro o masculino. Neutro. Si bien se utilizan metáforas y símbolos que pueden evocar imágenes femeninas, estas no deben interpretarse de manera literal para atribuir género al Espíritu Santo. Ojo. Estos argumentos refutan la doctrina que afirma que el Espíritu Santo es de naturaleza femenina, al cuestionar su coherencia con la enseñanza tradicional, la interpretación bíblica, la coherencia teológica y el lenguaje utilizado en las Escrituras. Número 2. La teología liberal. La teología liberal es un enfoque teológico que se desarrolló principalmente en el siglo XIX y continúa hasta hoy. Se caracteriza por su interpretación de la fe cristiana en un contexto contemporáneo, haciendo hincapié en la interpretación histórica y cultural de los textos religiosos, así como en la importancia de la razón y la experiencia humana en la comprensión de la fe. Aquí te presentamos algunos de los principales argumentos y características de la teología liberal. Ok, vamos Primero, a ver cuáles son. Crítica a la ortodoxia tradicional. La teología liberal cuestiona muchos de los dogmas y creencias tradicionales del cristianismo ortodoxo, como la infalibilidad de la Biblia, la concepción virginal de Jesús, la resurrección física y la exclusividad de la salvación a través de Cristo. Segundo, énfasis en la razón y la experiencia. Los teólogos liberales valoran la razón y la experiencia humana como herramientas importantes para interpretar la fe. Okay. Ven la revelación divina como algo que se manifiesta a través de la historia y la experiencia personal, más que como una verdad revelada de manera sobrenatural. Tercero, rechazo del fundamentalismo. La teología liberal suele rechazar el fundamentalismo religioso, que interpreta la Escritura de manera literal y se adhiere estrictamente a las creencias tradicionales sin cuestionamiento. Ojo. En cambio, promueve una interpretación más flexible y contextualizada de los textos sagrados. Estimado oyente, la doctrina liberal es vista como peligrosa debido a su tendencia a cambiar los principios recibidos, transformando el Evangelio en algo mundano y sin rigor. Peligroso. A menudo, los teólogos liberales no enfatizan la importancia de la santidad ni promueven la búsqueda de Dios a través del ayuno y la oración, considerándolo algo primitivo. Lamentablemente, muchas iglesias, especialmente las megaiglesias, han adoptado esta teología. Es aquí donde surge el sincretismo religioso, diluyendo las enseñanzas fundamentales del cristianismo con influencias externas y secularizadas. A continuación, te presentamos argumentos que refutan esta teología. Primero, falta de fundamento bíblico sólido. Los críticos argumentan que la teología liberal a menudo descarta o reinterpreta de manera radical las enseñanzas bíblicas tradicionales, lo que resulta en una pérdida de la autoridad de la Escritura como la palabra de Dios.
Segundo, relativismo teológico. Al enfatizar la razón y la experiencia humana sobre la revelación divina, algunos argumentan que la teología liberal puede caer en un relativismo teológico, donde la verdad es vista como relativa y subjetiva, en lugar de objetiva y revelada por Dios. Ojo. Tercero, desvinculación de la tradición cristiana. Al enfocarse en la adaptación a los cambios culturales y sociales, la teología liberal puede correr el riesgo de desvincularse de la rica tradición teológica y espiritual del cristianismo, perdiendo así su conexión con la historia y la identidad cristiana. Ok. Cuarto, pérdida del énfasis en la salvación y la redención. La teología liberal tiende a minimizar o incluso eliminar la importancia de la salvación a través de Cristo y la necesidad de redención del pecado, lo que socava aspectos centrales de la fe cristiana. Por último, débil fundamento ético. A pesar de su énfasis en la ética y la justicia social, se argumenta que la teología liberal puede carecer de un fundamento ético sólido y coherente, especialmente si se basa más en las tendencias culturales contemporáneas que en principios éticos universales. Ok. Número 3. La doctrina del cesacionismo. La doctrina del cesacionismo es una posición teológica cristiana que sostiene que ciertos dones espirituales, como la profecía, las lenguas y los milagros, cesaron o dejaron de funcionar después de la muerte de los apóstoles o durante los primeros siglos de la Iglesia. ¿Qué? Los principales argumentos de los cesacionistas son: primero, estos dones fueron dados a los apóstoles y a la Iglesia primitiva con el propósito de confirmar el mensaje del Evangelio y establecer la autoridad de los apóstoles. Ojo. Una vez que esto se logró, ya no eran necesarios. Segundo, estos dones eran señales de la presencia y autoridad de los apóstoles, por lo que debían cesar cuando los apóstoles murieron. Tercero, el Nuevo Testamento no registra la continuación de estos dones. Más allá de la época apostólica. Cuarto, completitud de la revelación bíblica. Algunos cesacionistas sostienen que la Biblia, como la palabra de Dios, proporciona una revelación completa y suficiente para la fe y la práctica cristiana. Argumentan que, una vez que se completó la Biblia con el canon del Nuevo Testamento, no hay necesidad de nuevos mensajes revelatorios a través de dones como la profecía. Okay. Se basan en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Queridos oyentes, es lamentable constatar cómo esta doctrina ha causado un profundo daño a la Iglesia, privándola de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Al limitar la comprensión de que la Iglesia puede poseer todos los dones espirituales para servir a una sociedad necesitada, se ha restringido el potencial y la capacidad de la comunidad cristiana para impactar de manera significativa en el mundo que la rodea. Esta doctrina, al limitar al Espíritu Santo y al poder de Cristo, ha generado una perspectiva estrecha y reduccionista de la acción divina en el mundo. Okay. En lugar de abrazar la plenitud y la diversidad de los dones espirituales que el Señor otorga a su Iglesia, se ha preferido adherirse a una interpretación restrictiva que no solo empobrece la experiencia espiritual de los creyentes, sino que también limita su capacidad para llevar a cabo el mandato de amor y servicio que Jesús nos ha encomendado. Uy. Aquí te presentamos algunos argumentos para refutar esta herejía. A ver, ¿cuáles Primero, son? continuidad bíblica. No hay un fundamento bíblico sólido para afirmar que los dones espirituales cesaron después de la era apostólica. Ojo. Las Escrituras no establecen una fecha de expiración para estos dones. No. En cuanto a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 10, donde dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En este contexto, la mención de lo perfecto no está vinculada a la culminación del canon bíblico ni implica la cesación de los dones espirituales. Más bien, apunta hacia la consumación escatológica, es decir, el estado de perfección alcanzado en la gloria celestial. Según esta interpretación, los dones espirituales persistirán hasta que se alcance este estado último de plenitud en la presencia de Dios. Segundo, las promesas de Jesús. Jesús dijo que aquellos que creen en Él realizarían milagros, incluso mayores que los que Él hizo. Ojo. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Si los dones cesaron, entonces estas promesas no se cumplirían. Exactamente. Tercero, ejemplos en la historia de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia, hay numerosos relatos documentados de milagros, sanidades y otros dones espirituales operando en el cuerpo de Cristo, lo que contradice la idea de que cesaron después de la era apostólica. Uy. Cuarto, testimonios contemporáneos. Muchos cristianos hoy en día continúan experimentando y testificando acerca de la operación de dones espirituales en sus vidas y en sus comunidades.
Estos testimonios proporcionan evidencia de que los dones no han cesado. Quinto, la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno y omnipresente, y su obra en la Iglesia no está limitada por el tiempo o el espacio. Por lo tanto, no hay razón para creer que los dones que Él concede hayan cesado. Ay. Sexto, propósito de los dones espirituales. Los dones espirituales están destinados a edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo, y la necesidad de edificación y crecimiento espiritual en la Iglesia continúa siendo relevante en todas las épocas. Ojo. Séptimo, inconsistencias en la aplicación del cesacionismo. Aquellos que defienden el cesacionismo suelen hacer excepciones para ciertos dones, como la enseñanza o la exhortación, lo que demuestra una inconsistencia en su argumento. Estos son algunos de los argumentos principales que se pueden utilizar para refutar la doctrina del cesacionismo y sostener la continuidad de los dones espirituales en la Iglesia hoy en día. Ojo. Estimados oyentes, millones de cristianos somos testigos vivos de que Dios continúa otorgando dones espirituales, incluido el don de lenguas. Esta realidad se fundamenta en nuestra experiencia personal y en el testimonio visible de la Iglesia, lo que confirma el cumplimiento continuo de estas promesas divinas. Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a hacer la segunda parte. Luego vamos a hacer la segunda parte para que usted pueda disfrutarlo mejor. Así es que gracias a todos por estar viendo el canal y nos vemos en el próximo video. Fe Histórica.